Muy buenas tardes, estimados suscriptores. ¿Cómo están ustedes? Hoy continuamos con esta serie de contenido respecto a las creencias. Como ya habíamos visto la introducción, habíamos visto las creencias familiares y aquí nos vamos a centrar en un punto ya un poquito más individual, en los miembros, es decir, de la familia. Hoy vamos a hablar sobre las creencias personales. Si bien ya habíamos visto que el nivel de influencia y de cohesión que tienen las creencias familiares dentro de los miembros de la familia, hoy vamos a ver cómo esa cohesión influye y de una u otra manera determina la vida de uno de esos miembros de esa familia. ¿Y por qué vamos a hacerlo así? Como decimos, entonces ahora vamos a ver la creencia personal. Creencias personales. Vamos a ir a un nivel macro. Estas son las creencias heredadas. Sí, de aquí se vienen al núcleo familiar, al nuevo núcleo familiar. Es decir, a la pareja que recién se va a casar, varón y mujer. De aquí, dentro de aquí, como sabemos, cada uno de estos miembros tiene su propia creencia personal. Ahora, dos personas se unen y forman el matrimonio, obviamente que habrán hijos, pues. Entonces, esos hijos, esas nuevas criaturas, heredarán las creencias, tanto de papá como de mamá. Ahora, entonces, hasta aquí habíamos visto, ¿verdad? Las creencias puramente familiares. Ya habíamos explicado de dónde vienen, cómo se maduran y cómo se las traspasa a los nuevos miembros de esta familia. Entonces, de aquí la creencia personal. La creencia personal del individuo, de un individuo de ese núcleo familiar. Entonces, vamos a hacer un supuesto. Esta pareja profesan una creencia muy aferrada que obviamente es heredada de sus antepasados. Qué sé yo, vamos a decir que es una creencia religiosa, ¿ya? Por nombrarla así. Vamos a decir que estos creyentes ateas son ateas. Entonces son ateos, ¿no? El entorno familiar es ateo de este nuevo miembro de esa familia. ¿Cómo se va nutriendo? ¿Cómo se va nutriendo? Es muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a establecer un árbol. Ese árbol, hablando en su área mental, es lo que este niño heredó de su familia. Es decir, de esto de acá. En este caso, en cuanto a esa creencia, el señor es ateo. La tierra, esta tierra, es el entorno del sujeto, el entorno. Es decir, dónde se desarrolló, dónde se desarrolla, qué elemento coge para, para nutrirse y seguir desarrollando su personalidad. Entonces, en su personalidad, este tronco vamos a llamarle que es su personalidad, ¿de qué estará formada? De su personalidad. ¿Y de qué estará nutrida esta personalidad? Habíamos dicho que el temperamento se hereda. Eso no quiere decir que ese temperamento es rígido, lineal, es decir, se heredó así, ejemplo, ese temperamento flemático, y que lo heredó y pues así se queda el resto de su vida. La raíz de esa herencia de temperamento, claro que se mantiene, obviamente que sí, pero a través del entorno, y que el entorno puede ser, y es de hecho familiar,
social y el entorno de la sociedad, donde se desarrolla el sujeto. Entonces, todos estos elementos le brindan, todos estos ambientes le brindan elementos para que esa personalidad se vaya formando. Ahora, eso en cuanto al temperamento. Luego viene el carácter. ¿Cómo se forma el carácter? ¿De dónde aparece el carácter? Igualmente, el carácter, si bien es cierto, no se hereda directamente a través de la genética, pero que se lo moldea a través de qué? Del entorno, de los entornos donde se desarrolla el sujeto. Miren hasta aquí. Ha heredado el temperamento y todos los elementos que ese ambiente le brinda al sujeto para formar su personalidad. Hereda de esta familia. Pues en este caso decimos que su creencia es atea, son ateístas. Entonces obviamente heredará y será parte de esa personalidad. Pero miren ustedes, ¿qué influye en el desarrollo? En el desarrollo de esa. ¿Qué influye? ¿Qué influye ahí? Esto, su creencia personal. ¿Cómo? Simplemente. ¿Por qué? Porque su área mental, su parte cognitiva, existirá una distorsión cognitiva. ¿Una distorsión cognitiva de qué? De su realidad. De su realidad. ¿Y en función de qué? De las creencias que tengan. Eso quiere decir entonces que todo su desarrollo a lo largo de su vida estará regido por las creencias. ¿Y saben por qué? Porque el temperamento se puede modificar a lo largo del tiempo, cuando se convierte, cuando hay costumbres y sobre todo cuando hay creencias, lo mismo que el carácter. Y de eso viene la personalidad de este sujeto, de este hijo, de estas dos personas. Hasta aquí el tronco, la base donde se forma esa personalidad, está directamente ligado a su entorno familiar, también a su entorno social próximo, es decir, el sistema escolar, luego también a su entorno social, sus amiguitos, compañeritos, incluso familiares un poco lejanos, y obviamente la sociedad donde se desarrolla, el país, la ciudad, el barrio, el sector. Entonces, esta creatividad que hace esa creencia, ¿qué hace la creencia? Distorsiona su percepción de la realidad. De ahí que entonces el sujeto vive sus experiencias arraigado ¿a qué? A sus creencias. El individuo se desarrolla en función de esto, de sus creencias. Y es a partir de aquí que se desarrolla su personalidad. A partir de aquí se desarrolla su personalidad. En función de sus creencias, esa persona, ese individuo, va a ser su desempeño en los entornos de desarrollo, sobre todo en el entorno social. Y obviamente, por supuesto, en el entorno familiar y obviamente dentro de la sociedad en la cual este individuo se está desarrollando. Ahora, fíjense en ustedes, quizás ustedes dirán, pero ¿y eso, el hecho de que yo crea, cómo me afecta? Claro que nos afecta. Les pongo un ejemplo, si es que en su familia hay una creencia arraigada de que comer cerdo es prohibido, les hace mal, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que los nuevos miembros que se están formando bajo esa influencia de esas creencias lo harán? Por supuesto, porque influenciados ya sea por presión, por obligación o simplemente por modelamiento y asimilación de lo que le ofrece ese ambiente. Entonces,
Si estas creencias, como obviamente hemos estado hablando a lo largo de esta serie de estos contenidos, si sus creencias son patológicas, si sus creencias son patológicas, fíjense en ustedes, de aquí toda su personalidad está en base a estas creencias patológicas. Entonces, dependiendo de esas creencias, dentro de su núcleo familiar, ¿cómo creen que el sujeto se comportará? Dentro de ese núcleo familiar, obviamente, el sujeto es seguro, el sujeto es estable. ¿Qué más es? Principalmente, hay autoestima. Dentro del entorno familiar. ¿Qué sucede cuando cuando el sujeto sale al exterior? Es lo opuesto. Es inseguro. ¿Qué más es? Dependiente. En la sociedad, ¿cómo creen ustedes que será el sujeto? Dentro de sus principales rasgos. Fomenta inconscientemente, se da validez inconscientemente a la intolerancia. ¿Qué más? Ya estamos hablando en la sociedad, ¿no? En la sociedad. Donde en la sociedad no comparten los valores familiares. Donde se ha desarrollado el sujeto. Donde el sujeto encuentra su nicho de protección, de seguridad. ¿Qué más creen? Hay intolerancia, hay racismo, obviamente rasgos, signos de narcisismo, pero ¿qué más creen? Es que impulsivo. Impulsivo. ¿Y por qué impulsivo? Ya vamos a ver. Fíjese, entonces, ¿de dónde nacen todos estos elementos distorsionadores de su personalidad? De las creencias. Ahora, ¿qué tanto este nivel de creencia los modifica? ¿Qué es lo que los modifica? Y ya vamos a ver. Cuando un sujeto ya se ha desarrollado por por mucho tiempo en ese núcleo familiar, hablamos de personas que conviven 30 años, 20 años, 35 años, 25 años dentro de ese núcleo familiar estable o inestable, porque a ver, el hecho de que una familia, sus integrantes principales, hablando de los cuidadores o padres, sean estable o inestable, no quiere decir que van a dar un producto a sí mismo estable o a sí mismo inestable. Obviamente que no, ¿de qué dependerá? Dependerá de lo que reciba de su ambiente. Ahora, obviamente ustedes me dirán, si en una familia inestable solo hay violencia, todo tipo de patologías sociales, pues obviamente es imposible que ese sujeto sea estable. Pues obviamente ahí no es que existen los extremos, ¿no? Entonces, si esa persona ya viene puramente en su entorno social, hola mi amor, de su entorno social, y también vamos a hablar de su entorno en la sociedad. Si ustedes se fijan cuando hablamos en cuanto al entorno social, es muy distinto a lo que estamos hablando del entorno de la sociedad. En el entorno puramente social generalmente hacemos referencia ¿a qué? A su entorno escolar. Escolar. ¿Y por qué escolar? Porque si hacemos cuenta, el sistema educativo absorbe el tiempo del pequeño en su desarrollo alrededor de 15 años. Muchos que continúan 20 años, 25 años. Entonces, obviamente, el ambiente que hay dentro de este sistema escolar, claro que le va a afectar a la formación de su personalidad. ¿Cómo? Pues a través de estímulos, de elementos que le brinda. Ahora, hay que tener en cuenta que en el sistema escolar
no es más que una microsociedad. Una microsociedad regulada. ¿Regulada por quién? Por las normas, leyes, etcétera, el sistema educativo. Como sabemos, dentro de todo este ambiente en cuanto al entorno escolar, no es que es una persona simplemente. Hay maestros que influyen directamente en los estudiantes. Hay otros estudiantes que traen a sí mismos sus herencias emocionales, psicológicas, comportamentales y creencias. Entonces, por eso es que generalmente esa mayoría de conflictos en la edad de la adolescencia se da aquí, por esa lluvia de creencias, hábitos, costumbres, etcétera, hay influencia de parte de los maestros, de parte del director, etcétera. Y por eso es una micro sociedad. Ahora, ¿qué más? Amigos cercanos. Sus amigos cercanos. ¿Y por qué sus amigos cercanos? Una cosa es que digamos compañeros, aunque el sujeto esté en una aula de unos 25 estudiantes, no con todos tendrá el mismo acercamiento, no con todos tendrá ese mismo vínculo empático. Obviamente que no, habrá un grupo y de ese grupo habrá uno, generalmente es uno o exageradamente dos. ¿Cómo es que se los llama como sus mejores amigos? Ejemplo de estas que viven en otra región de su país, incluso en el exterior. Si bien ellos tenían las mismas raíces de costumbres, de creencias, ya cuando no forman parte de ese ambiente familiar, generalmente esas creencias mutan, se transforman o se reciclan y se asimilan las creencias de donde estén actualmente. Y de ahí es que por eso que decimos que influye la sociedad en la cual el sujeto se está desarrollando, en la cual convive. Bajémonos acá un poquito en cuanto a la sociedad. ¿Por qué es tan importante en cuanto a la sociedad? Miren, igual como habíamos explicado en clases anteriores, la sociedad juega un papel muy importante que puede ser limitante como habilitante. Como habilitante en el sujeto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la sociedad, ¿saben qué hay? Hay normas, ¿qué más hay? Estereotipos, ¿qué más hay? Cánones, etcétera, sociales. Dentro de estos estereotipos, cánones sociales, hay algo tan importante que también influye. Tienen aquí con este valor social es que se manifiestan, se exteriorizan los conflictos sociales. Ejemplo, eh, esto se ve claramente en los procesos de migración, sea interna, pero sobre todo externa. Claro, porque es algo obvio. Dentro de un país con costumbres establecidas, creencias establecidas, vienen de personas externas, obviamente, que no comparten, que traen conflictos y que traen sus propias creencias, estereotipos, etcétera. Entonces, obviamente, esto genera un conflicto social. Un poquito más abajo. Ahora, ¿cómo se va a desenvolver este sujeto en la sociedad? ¿De qué dependerá? De sus creencias patológicas personales. Personales. ¿Por qué? Porque todas sus decisiones estarán en función de qué? De sus creencias. Decisiones laborales, personales, de relación, es decir, de matrimonio, e igualmente si llegara a tener familia, lo heredará a sus hijos. Entonces, fíjense en ustedes, ¿y esto está en función de qué?
de las creencias patológicas que tenga el sujeto y se harán notar en su entorno social, entre amigos, grupo de amigos, etcétera. Ahí es lo que se conoce como este grupo social que antes se lo conocía como pandillas, ¿sí? Y que ahora les dicen grupos sociales. Entonces, para formar una pandilla, un grupo social reducido, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Dos cosas. Esa primera cosa es que haya que, esto es para los grupos sociales, o más conocidos como las pandillas. Para que esto suceda, debe de existir dos cosas. Dos cosas. Tiene que existir un líder y un seguidor, pues. Si no, no puede haber grupo. Si no, no puede haber este grupo social, como es llamado pandilla. Pandilla. Y, y este patrón de convivencia grupal viene desde el nicho del hogar, porque inconscientemente los hijos siguen a los padres. Inconscientemente asimilan, interiorizan lo que reciben a través del modelamiento de los padres. Entonces, igualmente funciona en estos grupos sociales. Tiene, tiene que existir dos elementos importantes para que se cumpla la condición. Y pues ese elemento importante es que tiene que haber un líder y tiene que haber un seguidor. Si existe un seguidor, quiere decir que este seguidor comparte los mismos criterios, pensamientos, creencias, hábitos, etcétera, de ese líder. Y entonces así es que se forma y se da cabida a estos grupos sociales llamados pandillas. Pandillas. ¿Pero por qué? Aquí podemos ahondar en un poquito. Aquí podemos ahondar un poquito. ¿Por qué? Porque lo que busca este seguidor, lo que necesita para llenar ese vacío muchas veces existencial, no lo encuentra en el hogar, no lo encuentra en el hogar y lo viene a encontrar en estos, entre comillas, líderes que le ofrecen eso que en su hogar, que en su nicho de desarrollo básico, no lo encuentra. Continuemos entonces. Y eso que estamos hablando simplemente en el entorno puramente social. Otro punto muy importante aquí en el entorno social, es que cuando se da esto, ese grupo no solo que comparte ese tipo de criterios, sino que los defiende. Aquí entran todos los grupos terroristas, sicariatos, bandas delictivas, etcétera, etcétera. Fíjense entonces qué sucede ahí, que existe un componente de que comparten creencias, hábitos, costumbres, ideales, etcétera, para que se dé. Y en la sociedad, fíjense ustedes cómo va a influenciar esta situación. Es una manera sorprendente. ¿Por qué? Aquí en la sociedad, que es ya un grupo de gente, vamos a decirles un grupo macro, entonces no comparten los miembros ese tipo de criterios, hábitos, etcétera. Entonces, ¿qué se generan aquí? Se genera un conflicto social de intereses puramente personales. ¿Y de dónde sucede eso? ¿O cómo aparece eso? Por medio de las creencias. Ahí ven ustedes. Es decir, si X sujeto no comparte una creencia que el resto de la sociedad comparte, ¿qué sucede? Es aislado, se aísla inconscientemente y la sociedad, por ese producto inconsciente de esa creencia, se lo aísla. Lo mismo pasa a la inversa, pero se siente más a la inversa, obviamente, ¿por el qué? Por el peso social. Entonces, de ahí el, el criterio común y errado, por supuesto,
qué se da a los grupos, estos antes mencionados, grupos delictivos, etcétera, etcétera. Me dicen cuál es su constante, su patrón de respuesta es que son incomprendidos. Son incomprendidos sociales. Ellos sustentan, ¿no? Pero obviamente eso es completamente errado y se ha hecho creer a la sociedad que actúan así porque son incomprendidos sociales, cosa que es más alejada de la realidad. ¿Cómo más se comporta un sujeto que arrastra esas creencias personales patológicas y que influye en sus decisiones? Obviamente en rasgos muy definidos, entre otras es xenofobia, es decir, es xenofóbico, es racismo, es intolerante. ¿Intolerante a qué? A muchas cosas, entre ellas ideas que obviamente es muy sencillo de entender. Si un sujeto que arrastra esas creencias patológicas en su interacción social o intento de interacción social, de adaptarse a la sociedad a la cual pertenece, en la cual se desarrolla, entendamos ahí que el resto de esa sociedad no comparte pues sus mismos criterios, sus mismos hábitos, sus mismos comportamientos, etc. Entonces ahí se produce ese proceso que es simplemente una exteriorización, es un rebote a su conducta. Lo que ellos dicen es que somos incomprendidos, cosa que como estamos demostrando es errada. Entonces, ¿qué más es intolerante? Decimos, nula valorización personal, nula. Obviamente, no existe ahí, no existe. Y cuando eso sucede, estamos hablando del seguidor. ¿Qué creen ustedes que sucede ahí? Sucede algo que yo llamo, es un zombie social. Es un zombie social que pasa en estado inactivo, en estado de reposo, hasta que su líder los activa. ¿Cómo los activa? A través del reforzamiento de esos hábitos, de esas creencias patológicas. Cuando un sujeto es un zombie social, obviamente se refuerza que este sujeto es un fanático. Ahora, ¿qué es una persona fanática? Una persona fanática es aquella que recibe el estímulo directamente, pero no lo procesa, sino que el estímulo lo activa, lo hace actuar. Pues obviamente como zombie no procesa esa información. Y al no procesar, obviamente no mide, no es consciente de las consecuencias de sus acciones. Entonces, un fanático. Cuando esto sucede, si es un zombie social, si es un fanático, ¿cómo creen que es esa persona ya? Aquí ya estamos hablando, ya entramos a rasgos, a trastornos, un esquizofrénico, ya son personas con una ansiedad muy alta, con una depresión constante muy alta, etcétera. Ya estamos hablando de trastornos. Pero lo más importante aquí, saben que es ya aquí dentro de la sociedad y por eso es que afecta muchísimo a los miembros de esa sociedad, es que su percepción ya está distorsionada. Obviamente con todos estos elementos que ya arrastra el sujeto, obviamente su parte mental superior, su parte cognitiva, obviamente ya está distorsionada, está inestable, ¿sí? Es decir, es un estado mental disfuncional. Entonces, tiene ya una percepción distorsionada. ¿Y qué sucede cuando ya existe ahí un
una percepción distorsionada. Esta percepción afecta su visión personal, social y de la sociedad en la cual se desarrolla. Afecta su visión personal, es decir, afecta su modo de ver la vida, le afecta su modo de ver y entender a sus semejantes, y obviamente ni él mismo se comprende. Y una característica de este tipo de personas es que traen consigo ya heredadas, sí, confirmadas y exteriorizadas, esos vacíos existenciales, esas crisis existenciales, y por eso es que se busca, siempre se intenta llenar con algo, y de ahí es que viene y se sustenta la creencia. El ser humano, desde que está aquí en este planeta Tierra, desde sus inicios y a lo largo del tiempo mediante su evolución, siempre ha existido y existe la tendencia de creer en algo superior, en algo que no se ve, en algo intangible, que aunque haya escuchado, le hayan demostrado que no es real, que no hay sustento, pues no importa, su creencia está basada ahí. Incluso es tan fuerte ese poder de creencia personal, hay evidencia científica que sobre todo cuando hay enfermedades biológicas, cuando hay daño biológico, con ese poder de esa creencia el sujeto se sana. Obviamente aquí entra un proceso mental que habíamos explicado en otra intervención, en la que decíamos, sustentábamos que cuando hay un proceso de negación de enfermedad, es decir, no hay una aceptación personal del problema, obviamente automáticamente el cerebro se bloquea y bloquea el resto del cuerpo, pues porque recordemos que nuestra área mental es el software y nuestro esqueleto es el hardware. Sin el software el cuerpo no es nada y se puede ver en simple vista pues en personas que padecen o que están en una u otra manera en coma, donde su cerebro está clínicamente muerto. ¿Sí? Entonces, cuando eso se da, esa percepción distorsionada, toda su percepción social de sus entornos familiar, social y de la sociedad, obviamente está distorsionado. Decía yo un ejemplo en la ponencia anterior de esta misma serie de videos, que es como yo comprarme unas gafas oscuras, me pongo las gafas oscuras, salgo a caminar y mi visión, mi percepción es distinta al estar sin esas mismas gafas, ¿verdad? Entonces, asimismo, ya la percepción de estos sujetos está distorsionada. Si ya estamos hablando de esta percepción que está distorsionada, aquí ya estamos entrando un poquito más profundo y ya hablamos, ya podemos hablar aquí de pensamientos completamente distorsionados. Obvio, si hay una creencia patológica ya fuerte, enraizada, obviamente nuestros pensamientos, nuestros rasgos actitudinales, nuestro comportamiento estará regido por esa base de creencia patológica, pues obviamente. Entonces, aquí ya hablamos aquí de pensamientos puramente patológicos. Ya hablamos aquí de pensamientos patológicos. Pensamientos negativos a todo nivel. ¿Qué más? Pensamientos errados, distorsionados de que la sociedad nos quiere hacer daño, es decir, andamos en una especie de psicosis social. Existe una psicosis social en que los miembros de esa sociedad creen que el otro semejante, que es su par, que está al lado, que convive incluso en el trabajo, en la escuela, colegio, etcétera, quieren, piensan y siempre están maquinando en hacerle daño, cosa que no es así. Y fíjense ustedes que este rasgo es un rasgo característico de estas personas que asesinan a sus semejantes, de estudiantes que asesinan a sus semejantes. Ya existe una percepción, un pensamiento completamente distorsionado. Ya, pues obviamente ya a ese nivel, ya como decíamos, ya son trastornos. Y un punto aquí importante que hay que tener muy en cuenta en este tipo de personas y que hay que
saber observar es que su capacidad mental está siempre en, vamos a poner aquí con negro, está siempre en alerta mental. Está siempre en alerta mental. ¿Por qué sucede esto? Por todo el peso de todas estas características, de todos estos elementos, obviamente, el sujeto está en alerta constante. Cuando una persona está en alerta constante, necesita energía para sustentar. Además, es que necesita concentrarse en un punto, concentrarse en algo para poder cumplirlo, desarrollarlo. Por eso se cree, se piensa, la tendencia de estas personas que consumen sustancias y estupefacientes que supuestamente ese es el interruptor, el vector para mantener ese estado de alerta mental constante. Y eso no es todo. Aquí viene otro condicionamiento que es igualmente de tener mucho cuidado en estas personas que arrastran esas creencias patológicas personales. Y vamos a ver por qué. Si ya habíamos analizado el tipo de pensamiento que está en función de sus creencias, sus hábitos, sus comportamientos, sus rasgos actitudinales, etcétera. Pero algo que hay que tener muy en cuenta con este tipo de personas es la nula aceptación, es la nula aceptación de qué creen, pues, de qué, nula aceptación de todo lo opuesto a su sistema de qué, a su sistema de creencias. Dígase aquí sus hábitos, costumbres, ideales, estereotipos, cánones, etcétera. ¿Por qué? Porque en función de esto está desarrollada su personalidad. Su personalidad ha sido o fue durante su proceso de desarrollo alimentada por estos elementos. Entonces el sujeto lo único que hace es exteriorizar, nada más. Y cuando eso se da, fíjense ustedes con cero tolerancia, cero tolerancia, ¿a qué creen? A lo distinto, a todo lo distinto. También son personas que carecen de empatía, son frías, además son calculadoras, ¿qué más son? Analíticas. ¿Por qué? Obviamente, para desenvolverse en este mundo, ejemplo, y sin llegar, fíjense en ustedes, pues, a decir que es un psicópata, que es un asesino, ladrón, violador, etcétera. ¿Cómo lo ejecutan esto? ¿Dónde? ¿Dónde le sacan provecho? En sus entornos de desarrollo, su entorno familiar, su entorno social y obviamente en la sociedad. Y cuando esto sucede, obviamente aquí hay una alta capacidad de manipulación. Es más, su capacidad, fíjense en ustedes, lo sorprendente es que su capacidad, miren ustedes, su capacidad de qué, creativa e imaginativa, es ligeramente superior.
Fíjense en ustedes. ¿Superior a quién? A sus pares, que no tienen ese tipo de creencias patológicas. Obvio, pues. Vamos a analizar un rato. Un sujeto que se desenvuelve, ejemplo, en el área, no voy a decir extremismo, ¿no? Simplemente que se desenvuelve en el área laboral y que quiere sacar provecho de su posición, ¿qué cree que hará? Estará maquinando, meditando, pensando cómo hacerlo sin que sus intereses se vean afectados. Así afecte al resto. Sus intereses no se verán afectados. ¿Por qué? Porque son personas frías, carentes de empatía, son calculadoras, son analíticas y obviamente tienen alta capacidad de manipulación. Cuidará mucho que lo suyo, lo que él considera suyo, no sea dañado, pero el resto no le importará. Entonces, fíjense en ustedes cómo influye directamente esas creencias en una persona. Fíjense en ustedes, son tan fuertes esas creencias que, de hecho, lo hemos escuchado ejemplos, sobre todo cuando hay creencias religiosas, cuando hay creencias familiares. Solo para que lo analicen un poco, les pongo a su criterio de consulta el sistema de castas que existe en la India, donde sus creencias les impide, es decir, su área mental impide relacionarse y peor aún, llegar a formar familia con otra casta. ¿De dónde creen que viene ustedes eso? Viene de creencias muy enraizadas siglos atrás y que obviamente de una u otra manera, si es verdad, ha modificado o se modifica o muta, pero la base de la creencia en sí se mantiene. Entonces, asimismo son este tipo de creencias. Fíjense en ustedes cuando son patológicas. Y aquí hay que tomar en cuenta algo. El ser humano tiene la característica de simplemente afianzarse, aferrarse e incluso evocar a su pasado cuando ha tenido experiencias traumáticas o dolorosas. Existe esa condición de asociar esas experiencias a nuevas experiencias, a nuevos, estímulos. Simplemente cuando sucede un estímulo, muchas veces que nada tiene que ver con esa experiencia, pero sin embargo es asociada. Y esto no lo digo yo, no me lo invento yo, está documentado, sustentado, y es más, ustedes lo pueden probar en sus casas. Entonces, he aquí la importancia de darnos cuenta qué tipo de creencias está rigiendo mi vida. ¿Qué tipo de creencias estoy arrastrando yo? ¿Qué tipo de creencias estoy cargando yo? ¿Son buenas para mi bienestar personal, para mi bienestar social, para el bienestar de la sociedad? Porque recordemos que somos entes puramente sociales. No podemos decir es que yo me valgo solo, es que yo no necesito el resto, no funciona, no hay tal, no es así. Somos entes puramente sociales y siempre necesitamos del uno como del otro dar a recibir para poder evolucionar al siguiente nivel, al siguiente paso. Una filosofía, una creencia de los monjes es que el ser humano está aquí con una misión y su misión es dar, compartir y pues asimismo recibir. Entonces miren, esa es una creencia asimismo de siglos, que pues se mantiene por el hecho mismo de ser sustentada por quienes comparten y creen ese tipo de creencia. Así es que se sustenta una creencia y se transforma en una creencia social. ¿Cuándo es una creencia familiar? Cuando esa creencia ha sido heredada y sustentada únicamente por los miembros de ese núcleo familiar. ¿Cuándo es una creencia social? Puramente social. Cuando esa creencia es compartida, cuando esa creencia es revelada, mostrada, expuesta por un miembro de ese grupo social y el resto de miembros del grupo social la comparten, la defienden, la afirman. ¿Cuándo es una creencia de la sociedad? Cuando esa creencia de X, vamos a decir de X familia,
es compartida por otros grupos familiares y estos grupos familiares comparten esa misma creencia. Entonces es elevada a una creencia puramente social, es decir, una creencia ya transformada a un valor dentro de la sociedad. Ejemplo, aquí podríamos nombrar esta creencia de ser la caminata del Quinche, esta creencia de ser el Vía Crucis de Semana Santa, esta creencia de, como es de ejemplo, cuando juegan X equipo, las cábalas, etcétera, etcétera. Imagínense que son creencias, pues que a veces uno simplemente se les comenta y el resto, por esa necesidad de siempre estar creyendo en algo, pues afirma, comparten y defienden esa creencia. Entonces, fíjense en ustedes esa gran importancia que tiene la creencia. Ahora, ¿por qué es tan importante la creencia personal? Vamos a explicar por qué es tan importante esa creencia. Una creencia personal es mucho más peligrosa, punzante, dañina, patológica que una creencia familiar. Si bien, como habíamos mencionado, la creencia familiar afecta a estos miembros, cuando esa creencia se convierte en una creencia social, afecta ya a más miembros que a su vez pueden o no llevar esa creencia donde a su creencia familiar. Ahora, dentro de esto, cuando ya nos vamos más grande de una manera macro a una creencia influenciada en la sociedad, pues imagínense ustedes ya el nivel de alcance, que tiene ya esa creencia puramente social. Es decir, fíjense en ustedes, esta creencia está sobre la creencia social puramente grupal y esta a su vez está sobre las creencias familiares. Ahora, ¿por qué es importante y por qué es importante? Y hablamos que una creencia personal es mucho más perjudicial que una creencia familiar. Vamos a sacarlo aquí. Dentro de estas creencias familiares, como decimos, vamos a hacerlo así. Hay, para que se dé, tiene que existir miembros. Tiene que haber miembros que compartan esas creencias. Entonces miren, aquí están las creencias personales. Vamos a extraer aquí Vamos a extraer aquí esa creencia personal. A ver, entonces, ¿por qué es más dañina esta creencia personal que una creencia familiar? Obviamente, como habíamos dicho, para que se sustente una creencia familiar, debe de haber sujetos que sustenten esa creencia familiar, pues obviamente que la tienen que compartir. Alguna costumbre, valores, etcétera. Pero, ¿cuál es el inconveniente aquí? Es un inconveniente bastante complejo aquí cuando es esa creencia personal. ¿Por qué? Porque mi creencia la exporto, pues yo la exporto, yo la saco a mi grupo social, esa le saco a mi creencia personal. ¿Y a dónde más la llevo? También la voy llevando ¿a dónde? A mi creencia, a mi creencia dentro de la sociedad. Es decir, yo exporto mi creencia a estos entornos de desarrollo, tanto a mi entorno familiar, tanto a mi entorno social y tanto en la sociedad en la cual yo estoy desenvolviéndome, creciendo, desarrollando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la importancia de saber qué creencia yo arrastro, qué creencia he heredado, qué creencia personal profeso, defiendo, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Esa creencia familiar, si no hay miembros que la sustenten, que la mantengan, obviamente, ¿qué va a suceder?
simplemente esa creencia saben que va a pasar, va a desaparecer. Y pues entonces ahí se acaba, ya no existe más la creencia familiar. Pero en cambio la creencia personal, como su nombre mismo lo dice, es una creencia personal que lo arrastran, lo llevan, lo defienden, lo heredan, etcétera, cada miembro de ese núcleo familiar. Entonces, imagínense ustedes esas creencias patológicas llevadas y exteriorizadas a sus entornos de desarrollo de una persona, es decir, cuando este sujeto hace relación, es decir, forma una familia con esas conductas basadas en esas creencias patológicas, ¿qué hará? Simplemente la exportará a a ese nuevo individuo. Ahora, y dependiendo de cómo sea ese individuo, generalmente las creencias, comportamientos, actitudes patológicas, patológicas, tienen la capacidad de qué? De ingullir, de tragar, de absorber cuando hay otras personas con una mentalidad estable, con un estado mental estable. Sí, obviamente. ¿Por qué? Eso se da por la característica humana de siempre irradiar, recordar solo las experiencias traumáticas. Entonces llega un punto en que esa otra persona que tiene o tenía una estabilidad emocional estable, poco a poco se va dejando atrapar por su zona de influencia patológica de este individuo. Entonces, por eso es tan importante, es muy importante analizar nuestro tipo de creencias, qué tipo de creencias estamos sustentando, qué tipo de creencias estamos manteniendo, defendiendo y sobre todo exportando si ya tenemos familia, es decir, si hemos formado ya un hogar. Entonces, fijémonos cuán importante es una creencia personal que incluso tiene más peso, mucho más peso que la creencia esta familiar. Entonces, como ven ustedes, la importancia de esta creencia personal. Entonces, aquí depende de cada uno de nosotros analizar. Comprendiendo la importancia de estas creencias, espero realmente que este tipo de contenido nos ayuden a podernos darnos cuenta con qué estamos cargando. En el siguiente contenido vamos a analizar a profundidad las características de las creencias religiosas que son las que están hoy en día en boga, en moda. Muchísimas gracias mis estimados suscriptores y nos vemos en el siguiente video. Un excelente día.